La Plaza de Santo Domingo es una de las plazas con mayor importancia en la Ciudad de México. De hecho, es la segunda plaza en importancia después del Zócalo capitalino. Vengan con nosotros y vamos a conocer algunas historias de algunos detalles que nos guarda esta plaza. Buenas noches, amigos de Charlas de Leyenda. Hoy nos encontramos en una de las plazas más importantes de la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo, una plaza llena de historias, llena de leyendas, llena obviamente de ese sabor que nos da la historia en México. Específicamente estoy ubicado en la calle de Leandro Valle, una calle que fue realmente abierta de manera inútil para separar lo que era el convento de la iglesia de Santo Domingo, una iglesia que data aproximadamente del año de 1526, pues cuando se empieza la construcción. Originalmente pertenecía a estos solares a los hermanos franciscanos, pero posteriormente fueron a parar a mano de los hermanos dominicos. Imagínense, era un lugar que tenía realmente 8 lotes, 8 solares, como los llamaban en aquella época, y que los hermanos de Santo Domingo los ocuparon para hacer esta iglesia y este convento. Sin embargo, cabe destacar que dentro de esta construcción, lo que se tiene actualmente como vista, realmente no era como estaba originalmente. Originalmente era realmente una iglesia muy pobre, que inclusive el piso era de paja, porque era de tierra y tenían que aventar paja precisamente para que los padres no se pudieran manchar tanto los zapatos o los pies, porque realmente en aquella época realmente lo que ellos usaban era guaraches. Esta orden de los hermanos predicadores de Cristo, los hermanos dominicos, va a llegar a Nueva España por ahí del año de 1526 aproximadamente. Sin embargo, ellos no se establecen en esta zona, sino se establecen en lo que es el templo de San Francisco. Ahí van a estar 4 meses en lo que ellos construyen su primera casa. Una primera casa muy sencilla, una casa realmente muy pequeña, que se encuentra en lo que actualmente es el Palacio o el antiguo Colegio de Medicina o Palacio de la Inquisición, que todo el mundo lo conoce como la Casa Chata, una casa que está obviamente cortada, en las esquinas, es una esquina de 45 grados, que es la que tiene literalmente. Y bueno, esta plaza, como les decía, ha tenido muchos cambios y muchas historias que van enlazadas a él. Por ejemplo, estuvo la antigua aduana, o más bien la nueva aduana, que donde se controlaba el pulque, era justamente donde llegaba actualmente, y que actualmente es el edificio que pertenece a la SEP. Ahí nos habla de una historia Buenos días. Una historia donde el constructor era don Pedro Ramírez Celis. Él, al final de cuentas, no es una persona muy grande, muy vieja, y por cuestiones de que se enamora de la sobrina del virrey, es que termina construyendo en 11 meses esa construcción que actualmente es la SEP. Actualmente ahí se encuentran algunos murales de Alvira Faro Siqueiros y de José Clemente Orozco. Tenemos también que en esta plaza estuvo la casa de Juan Jaramillo. ¿Y quién diablos es Juan Jaramillo?, se preguntarán ustedes. Bueno, simple y sencillamente fue el marido que le puso Hernando de Cortés a doña Marina, esta mujer que le sirvió de intérprete. Pues bueno, originalmente vivió aquí. Si uno va a Coyoacán, ve la placa que está en la Casa Roja, que nos dice que ahí fue la casa de Juan Jaramillo y de doña Marina. No es cierto, ahí más bien fue la única exclusivamente la casa de Hernando de Cortés, donde posteriormente sí vivió la doña Marina o la Malinche, como todos la conocen, pero originalmente cuando se casa con Juan Jaramillo, este capitán Hernando de Cortés, van a vivir aquí en también son vecinos de esta plaza. Posteriormente también, a finales del siglo XVIII, es cuando se empiezan a establecer los escribanos, estas personas que van a hacer lo que son los escritos que van a redactar, porque la gente, obviamente, estábamos hablando de un analfabetismo muy amplio en la población. Sin embargo, podía venir a estos lugares a que le hicieran estas cartas que al final de cuentas fueron cambiando con el paso de los años. Posteriormente lo que incorporaron fue lo que son las máquinas de escribir. Estas máquinas Remington, grandotas, pesadas que eran, o las leteras, una letera que era una máquina realmente pequeña de la marca Olivetti, que es las primeras que empiezan a trabajarse en esta zona.
un lugar que ya también fue desplazado en esta parte de la máquina de escribir por la computadora y el procesadores actuales de texto. Sin embargo, si ustedes quieren de alguna u otra manera recordar esta parte, todavía queda uno que otro escribano que puede manejar estas máquinas de escribir manuales. ¿Y por qué se pusieron aquí? Como les decía, al final de cuentas enfrente estaba la aduana y toda la tramitación que tenía que hacerse en la aduana tenía que hacerse enfrente. Entonces llegaba la gente con sus mercancías, realmente estaba en la plaza y se quedaba. Algo que queda como en la memoria de esta plaza es que se cree que en la parte que está realmente sin construir estuvo originalmente lo que era la casa de Cuauhtémoc, el último defensor del México Tenochtitlan, que realmente los consideramos, la historia lo considera como el último Tlatoani mexica. Realmente no fue el último Tlatoani mexica, el último Tlatoani mexica es Cuitláhuac, el último defensor es Cuauhtémoc, pero Cuauhtémoc era el defensor y era el Tlatoani de la Ciudad de Espejo. La Ciudad de Espejo, si ustedes no lo saben, era Tlatelolco. Ahí es donde se acabó la última defensa de Tenochtitlan y ahí donde acaba Cuauhtémoc. Sin embargo, su casa, que estaba dentro de Tenochtitlan, se encontraba, o dicen que por lo menos se encontraba aquí. También, originalmente, esta plaza estaba centrada por una fuente que todo el mundo la conoce como la Fuente de la Aguilita. Esta fuente, ¿por qué se puso aquí? Porque se creía que aquí en algún momento estuvo el centro geográfico de la Ciudad de México. Obviamente también estamos hablando que se disputa en este lugar, también por ejemplo la Lagunilla, también estamos hablando que se lo disputa lo que es hacia la zona de circunvalación, hacia la zona de la Merced, también encontramos otra fuente de la Aguililla. Y últimamente estudios han sacado a la luz que posiblemente el centro de la Ciudad de México se encontró en lo que era específicamente el Hospital Histórico Benito Juárez. Y bueno, ahora nos encontramos en lo que actualmente es el Centro Cultural contemporáneo de México. Aquí originalmente estaba lo que era el convento de Santo Domingo. Aquí es donde estaban los monjes. Este lugar donde en el siglo XVI van a pedirle al virrey que les permita el acceso de una acequia, porque resulta que la calle que está hacia lo que sería a nuestra izquierda, que es actualmente la calle República de Perú, donde encontramos uno de los templos de la lucha libre, la Arena Coliseo. Ahí la encontramos. Aquí podemos ver que también en algunos momentos esto se llena también de esta parte sincrética de México, esta parte barroca que aún todavía la tenemos, el hecho de igual romántica, el hecho de los enmascarados y la lucha libre, pues bueno, se lleva justamente acá. Sin embargo, lo que es la calle actualmente de Perú, era una acequia porque ahí pasaba agua, era un canal de agua. Originalmente las calles que estaban rodeando lo que era el Plaza de Santo Domingo siguen siendo las mismas calles que originalmente eran. Estamos hablando que República de Cuba, que la calle de Juan Jaramillo, la calle de República de Brasil, que era la continuación de la calle del Empedradillo, y teníamos la calle de la Pila Seca, aquella calle que recibe el nombre por aquello del virrey Marquina, que nos hace una fuente, pero el señor se le olvida ponerle agua, y entonces realmente quedó como una fuente seca, conocida como la calle de la Pila Seca, actualmente República de Chile. Y lo que teníamos, la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, que era o que es actualmente República de Perú. Originalmente estas son las calles que rodeaban a la Plaza Santo Domingo, y al día de hoy lo siguen ocupando. Bueno, también la Plaza Santo Domingo ha perdido cosas. Originalmente se tenía en lo que actualmente es la calle de Belisario Domínguez, República de Brasil, estaba rodeada por una barda que también tenía unas capillas en las esquinas. Estos eran en las famosas capillas posas o capillas posaderas, que servían para en época de Semana Santa ir colocando lo que era el Santísimo en cada una de las esquinas. Y porque al final de cuentas, aparte de la función que tenían los atrios de panteón, también lo tenían de lugares de procesión y lugares de misas al aire libre. Pero bueno, sin embargo, durante el gobierno de Benito Juárez, con la aplicación de las leyes de reforma, termina
literalmente separándose el convento de lo que es de la iglesia, y se va a construir, como les digo, esta calle que lleva por nombre la calle de Leandro Valle, una calle que realmente literalmente es para uso local. Estaríamos hablando de que si fuera el dato inútil, bueno, es una calle, pero que al final de cuentas que no lleva a ningún lado, porque nos encontramos a lo que serían unos portales que fueron construidos ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX, para recordar y darle armonía a la plaza de Santo Domingo. Estos portales que originalmente pues no estaban, porque originalmente estaban cerrados, porque era parte del convento, pero bueno, así se van a dar las cosas. Lo mismo pasó con la calle que se encuentra a un costado del Munal, que actualmente es Sebastián Lerdo de Tejada, que también se abrió por la misma situación. Y estamos hablando de que son personajes que pelearon en la guerra de Reforma, y Leandro Valle pues es uno de ellos. Sin embargo, también tenemos algunas partes de la historia que no solamente tienen que ver con la Plaza de Santo Domingo. En específico, cuando todavía se encontraba el atrio, estamos hablando de que fue en julio del año de 1867, al ritmo de los cangrejos y adiós mamá Carlota, fue fusilado aquel cacique regiomontano, aquel cacique del norte, aquel personaje ambiguo de la historia que a veces era liberal, a veces era republicano, y terminó sirviendo al Segundo Imperio de México, que era Santiago Vidaurri, un personaje que dentro del centro de la Ciudad de México es odiado por esa parte de que ayudó a los franceses y al Segundo Imperio. Sin embargo, allá en Monterrey, allá en Nuevo León más bien, en su tierra, es un personaje que al día de hoy sigue siendo muy respetado y muy querido por los regiomontanos. Bueno, otra historia que tenemos también dentro de esta Plaza de Santo Domingo es que vemos que actualmente vemos sentada a doña Josefa Ortiz de Domínguez. De hecho, el día de hoy, aquel lado donde se encuentra Josefa Ortiz de Domínguez sigue conocida o se sigue conociendo como la Plaza Josefa Ortiz de Domínguez, a pesar de que José López Portillo durante su gobierno le cambió el nombre a esta plaza por la Plaza del 23 de Mayo, recordando aquella ceremonia donde la Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional de México adquiere el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando adquiere la autonomía es que se va a recordar esa fecha a través del cambio de nombres. Al día de hoy, a la gente poco le importó que José López Portillo le haya cambiado el nombre y la gente la sigue llamando como la Plaza de Santo Domingo, a pesar de que tiene otro nombre. Y esta escultura que les decía de Josefa Ortiz de Domínguez es pues literalmente la hermana menor o la hermana chiquita, la hermana gemela, bueno, gemela no, pero sí la hermana de el Ángel de la Independencia. Esa Victoria Alada fue hecha por Alciati, y esta escultura Josefa también es hecha por Alciati. Tenemos que también está coronada esta iglesia, o esta iglesia va a ser sustituida. Originalmente, la original era muy chiquita, la que actualmente está puesta, la empieza a hacer Custodio Guzmán. Es la persona que empieza a hacer, José Custodio Guzmán, empieza a hacer esta iglesia. Sin embargo, lo que le pasa a este Custodio Guzmán es básicamente lo mismo que pasa en la villa. Fallece y terminan dejando inconclusa la obra que va a retomar uno de los personajes que dan vida y dan imagen y características a la Ciudad de México, que es Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta es el que termina la fachada de esta iglesia de Santo Domingo, y a su vez también va a construir lo que es el Palacio de la Inquisición, o actualmente, como les digo, ex Colegio de Medicina. Sin embargo, Pedro de Arrieta va a hacer algo muy interesante, porque Pedro de Arrieta, la forma de demostrar que era un gran arquitecto, cuando ustedes tengan la oportunidad de asistir a lo que es el centro del Palacio de la Inquisición, van a ver que las esquinas de las columnas están literalmente voladas, no tienen una pilastra, los arcos están simplemente sostenidos en el aire. Era como para demostrar que él era un gran arquitecto. Sin embargo, pues es parte de lo que nos queda. Tenemos, como les decía, también lo que es el edificio de la aduana, donde al final de cuentas
va el virrey Mancera, no el que acaba de gobernar, ese no era virrey, ese solamente era jefe de gobierno. Sin embargo, el virrey Mancera es el que va a terminar esta parte de la aduana. Y bueno, como les decía, vámonos a caminar a un lugar que tiene que ver un poquito con tiempo más atrás. Se los platico de una vez. Resulta que una de las personas, de hecho estamos en el año de Leona Vicario. Leona Vicario es una de las principales heroínas, o que son consideradas heroínas en la independencia de México. Ella, al final de cuentas, venía de una familia pudiente, de una familia de buena posición social. Sin embargo, ella empeña todo su caudal para ayudar a la independencia de México. Sin embargo, cuando termina la independencia de México, lo que hace esta Leona Vicario es literalmente pasarle las notas al gobierno de México para que le sea pagado todo. Al final de cuentas le van a ser entregadas algunas propiedades, y entre las propiedades que le van a ser entregadas es una de las casas que se encuentra justamente del otro lado del el templo, y que ahorita nos dirigimos para allá para que ustedes la vean, porque vamos a hablar de la calle donde se encuentra esta casa y algo que tiene que ver con un escudo de armas que se encuentra en esa misma esquina, y que tiene que ver exactamente con mi familia. Todavía no encuentro la historia exactamente, pero sé que es de mi familia por el tipo de escudo de armas, porque es característico esta frase latina de labor omnia vincit. Bueno, ¿me acompañan? Vámonos para allá. Como vimos en el año de 1842, en esa casa que hace esquina con República de Brasil y República de Colombia, falleció Leona Vicario. Sin embargo, también esa calle de República de Colombia originalmente no llevaba ese nombre. Como toda la Ciudad de México, José Vasconcelos al centro histórico le cambió el nombre. Esa calle originalmente se llamaba como la calle del Puente del Cuervo. Y es justamente ahí donde nació uno de los más grandes mentirosos de la historia de México. Un personaje que, en palabras de él, decía que haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, en el año de 1900. Pero realmente se encontró una fe de bautizo referente a él del año de 1897, donde lo ponía que él había nacido en una de las viviendas que se encontraban en la calle del Cuervo. Este personaje que estamos hablando es el gran flaco de oro, Agustín Lara. Agustín Lara no es de Veracruz. El dato inútil, él es de la Ciudad de México. No les puede servir de gran cosa, pero pueden presumir por lo menos que era paisano para los que sean los capitalinos. Y sobre todo, 100% chilango. Pero bueno, como les decía, esta calle se llamó como la calle del Puente del Cuervo. Y eso precisamente por una historia que tiene que ver con un cuervo, una historia de leyenda. La calle del Puente del Cuervo. La muy noble y leal Ciudad de México estaba llena de canales, llena de acequias que a su vez tenían que ser salvadas por puentes. Uno de esos puentes era precisamente ese, el Puente del Cuervo. Y porque justamente ahí, todas las noches, se posaba un cuervo que se iba a una casona abandonada, que al final de cuentas tenía una historia. Esa historia no nos interesa. Nos interesa esa parte de esos hermanos que van a llegar a la Ciudad de México. Luis, Pablo y Damián eran los hijos de don Pedro y doña Josefina. Hijos jóvenes, niños, 6, 8
y 12 años tenían ellos. Cuando se enteraron de la historia del cuervo, ese cuervo que todo el mundo consideraba satánico porque no pasaba una noche que aquel iluso pasara caminando y viera a esa ave parada, esa ave que agarraba y le decía y le llamaba por su nombre a aquel que pasaba. No pocas personas dejaron de beber por aquello del susto que les había pegado ese cuervo que era considerado un engendro de Satanás. Los hermanos, al oír esta historia, se sintieron valientes y quisieron acabar con él. El primero, el más grande, Damián, con sus 12 años, le dijo a sus hermanos que él iba a acabar con ese cuervo. Agarró, tomó una red y fue en la noche. Cuando se acercó a ese puente, el cuervo se le quedó viendo y con unos ojos casi humanos le dijo: ¿qué quieres, Damián? Damián primero se espantó, tomó su cuerda, tomó su red y la cobardía lo venció. Regresó a su casa sin haber concluido su hazaña. Pablo, al día siguiente, burlándose de su hermano, dijo que él sí podría hacerlo. Volvió a tomar esa red que una noche anteriormente hubiera llevado su hermano y se acercó en esa noche. No bien había pisado el puente cuando el cuervo nuevamente se le quedó viendo. ¿Qué quieres, Pablo? ¿Acaso vienes por mí? Pablo trató de atrapar a ese cuervo que salió volando y se metió a la casa. Intentó Pablo entrar a la casa. Sin embargo, al tratar de ingresar, se dio cuenta que no podría pasar por el estrecho cerco de la puerta. Desistió y no fue. Tremenda carcajada le causó a su hermano menor, a ese niño de escasos 6 años, Luis, el cual dijo que él sí iba a acabar con ese cuervo, que sus hermanos habían sido torpes. Él, lo primero que hizo en la mañana, se dirigió al templo de Santo Domingo. Y estando en el templo de Santo Domingo, tomó una pequeña vasija, la cual fue llenando un pequeño depósito con agua bendita. Él agarró y con esa agua bendita trató de ocultarla, cuestión que casi logra. Esa noche, decidido, tomó su balde de agua bendita, tomó la red y tomó su capa. No bien había pisado nuevamente el puente Luis, cuando el cuervo se le quedó viendo y le dijo: ¿qué quieres, niño? Estás muy chico para andar tan noche y solo. Luis se le quedó viendo al cuervo como petrificado. El cuervo simple y sencillamente le dijo: no, Luis, al igual que tus hermanos vas a fracasar. A mí no tan fácilmente me vas a poder agarrar. Luis no decía ni una sola palabra. Simple y sencillamente se le quedaba viendo al cuervo. Sacó la red y se la echó encima al cuervo, el cual voló. Él agarró la red y fue tras él. El cuervo volvió a entrar a la casa y entrando a la casa, Luis lo quiso volver a entrar tras él. Él sí cupo por ese pequeño cerco y al entrar a la casa agarró la red y la trató de aventar. Con tan mala suerte que la red se atoró en una vigueta que estaba salida y al jalarla Luis terminó por tirar parte del techo. Los vecinos, al escuchar el ruido, se empezaron a asomar y empezaron a salir a las calles. El cuervo se le quedaba viendo a Luis y tal parecía que reía. ¿Ya viste, Luis, que no vas a poder conmigo? Sin embargo, Luis se acercó a él y bajo la capa que traía no se veía lo que hacía con sus manos,
Él poco a poco iba abriendo esa vasija donde tenía el agua bendita. Y cuando estuvo a una distancia muy cercana al cuervo, abrió la capa de manera intempestiva y le arrojó el agua. El cuervo, simple y sencillamente, al sentir que en su plumaje cabía esa agua, salió volando y revoloteó por toda la casa. Las alas se convirtieron en fuego. El agua, lejos de mojarlo, lo quemaba. Era el demonio que estaba tentando a todos los individuos que pasaban por ese puente. Luis apenas se alcanzó a salir de la casa. El cuervo, al revolotear, había provocado un gran incendio en esta casa. La casa terminó por caerse, totalmente incendiada, con el cuervo adentro. Del cuervo no se supo más. Sin embargo, Luis se convirtió a sus escasos 6 años en el héroe, en un héroe de aquella calle, de aquella vieja calle del Puente del Cuervo. Bueno, amigos, como ya hemos visto, estas historias que guarda la Plaza de Santo Domingo y sus alrededores son interesantes, y sobre todo este dato de Agustín Lara y esta historia del Puente del Cuervo. Les recuerdo, ya estamos despidiéndonos de ustedes por el día de hoy, que sigan nuestras transmisiones todos los jueves a las 21 horas, ya saben, por Hola TV. Agradecemos obviamente a la producción, a Oralia, a Lorena, que en este momento nos está grabando. Yo no le voy a hacer burla como le hace burla el chaparrito, no es mi estilo, pero bueno, les agradezco a todos. Síganos por nuestras plataformas, ya saben, por Facebook, Hola TV, Charlas de Leyendas, y también por YouTube, Hola TV y Charlas de Leyendas. Y quedamos con ustedes, que pasen muy buenas noches y que sigan viviendo estas leyendas. Recuérdense que esto es Vivir México, hay que vivir su historia.